Bienvenidos de nuevo a mi canal, Un Tío Libre. Y bueno, qué deciros, tras la entrevista que hicimos hace más o menos un mes con Rodolfo, pues tanto en nombre de Rodolfo como en el mío, pues nos gustaría mucho agradeceros pues todos los mensajes de apoyo y de cariño que ha recibido Rodolfo. La verdad que sí, tengo que deciros algo, es que sois increíbles, así que muchísimas gracias por todos los buenos deseos que ha recibido, ¿no? Que no se merece menos, y desde aquí pues le mando un gran abrazo. Y bueno, pues bien, quería compartir con vosotros que el otro día tuve el tremendo placer de poder conocer a Maite. Maite es una ex testigo de Jehová, igual que yo, y ha aceptado sentarse conmigo hoy, pues así para contarnos a todos su historia, con la intención de, uno, informar un poco al mundo de los que nos podáis ver pues lo que desafortunadamente tuvo que sufrir dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y por otro lado, que no es menos importante, es el ayudar a todas esas personas que podáis sentiros identificadas con su historia y de alguna manera os pueda ayudar a escucharla, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a Maite, que yo personalmente estoy deseando hablar con ella. Así que tenemos aquí a Maite. Hola Maite, primero de todo, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, bien, con calor, pero bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino. Y aquí en España, pues para quien no lo sepa, estamos en pleno verano y hace bastante calor para lo que estamos acostumbrados. Así que, bueno, antes de nada, Maite, yo personalmente quería darte las gracias por aceptar mi invitación. Así que bienvenida a Un Tío Libre. Y nada, ponte cómoda, siéntete libre, que es lo que eres, porque estás en tu casa. Y bueno, si quieres, pues empezamos, si nos dices quién eres, Maite, y dónde vives, y un poco para que te podamos ubicar. Claro. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti, en este caso, porque, bueno, pues yo no conocía que alrededor de los ex testigos había tanto activismo. Y entonces, bueno, pues te he conocido a ti, he conocido por Twitter también a otros compañeros, porque para mí sois compañeros míos, y Por bueno, supuesto. por WhatsApp y todo, ¿no? Entonces me he sorprendido mucho y yo agradezco muchísimo lo que estáis haciendo, en este caso a ti, que eres el que te tengo enfrente. Gracias. Y bueno, me gusta unirme porque desde que salí de aquí, de la secta, pues me he vuelto muy activista en muchos sentidos. Ajá. Entonces, siempre me gusta utilizar la experiencia que yo he pasado en distintas cosas, pues por lo que tú comentabas al principio, ¿no? Por poder ayudar. Entonces, pues bueno, yo vivo ahora mismo en Almenara, que es un pueblecito de Castellón, pero soy de Puerto de Sagunto, en Valencia, donde he estado toda mi vida prácticamente. Y, y bueno, pues ahora no estoy trabajando, eh, pero no estoy trabajando remuneradamente, pero por todo lo demás sí, porque bueno, pues fundé una asociación para ayudar a mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y Ah, qué bien. bueno, esto conlleva muchísimo trabajo porque son muchas, por desgracia, las que necesitan también, pues, igual que lo que estamos haciendo ahora, contar mi experiencia con respecto a los testigos, pues creo sinceramente que va a ayudar a muchas personas, por eso lo hago. También en el otro sentido, ¿no? En el sentido de haber pasado por alguna experiencia de violencia de género, también pienso y tengo constancia de que eso ayuda a otras mujeres. Por lo tanto, pues es una lucha que tengo ahí desde hace ya 8 años. Y, Wow. y bueno, pues esa es así más por encima, ¿no? Bueno, tengo pareja, una hija, 2 nietos, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es más claro. Muy bien, muy bien. Bueno, yo esto no lo sabía, que formabas parte de ese trabajo social, así que me parece súper bien y de verdad que todos mis respetos, muchísimas felicidades.
y, Gracias. y nada, seguir adelante. Así que bueno, con lo que nos respecta hoy, ¿cómo dirías que comienza tu historia, Maite? Bueno, mi historia comienza como la de muchos y muchas, que es desde que nací. Porque mi madre se bautizó cuando yo tendría pues unos 3 añitos, por lo tanto pues me he criado ahí. Entonces, desde que nací he estado ahí. Eh, Siempre he sido muy dócil, muy dócil, muy sumisa, muy obediente, muy tal. Pero bueno, porque también iba en mi carácter, ¿no? Es mi personalidad y no me gustan los conflictos y cosas así. Entonces, pues era muy fácil llevarme por donde se quería llevar. En este caso, Bien. pues la principal fue mi madre, por supuesto, porque mi padre nunca entró en los testigos, por mucho, mucho que lo intentaron todos y todas, incluido yo. y, y, bueno, tengo un hermano, que mi hermano enseguida salió, la edad de su adolescencia salió enseguida. Él sí que se relacionaba con el mundo. Con el mundo me refiero a las personas que no eran testigos, porque, bueno, pues mi padre le gustaba mucho el fútbol, mi padre era entrenador de fútbol, llevaba equipos de niños, pues eso, del barrio y todo eso, y entonces a través de ahí mi hermano, pues, empezó a jugar, empezó a relacionarse con otros niños de su edad y enseguida, pues, se salió enseguida, ¿no? Me dijo, hasta luego. De él me acuerdo de pequeños las palizas que se llevaba el pobrecito cuando él decía que no quería ir a la reunión y que no quería ir a la reunión. Estamos hablando de, yo que sé, 5 o 6 años, una cosa así, porque tenía que ir. Iba. Ya. Pobre. Sí, sin embargo, yo pues nada, a mí me decía mi madre, pues hay que ir a la reunión, pues yo pues iba a la reunión y ya está, sin más, ¿no? Eso. O sea, es decir, primero de todo entiendo que fuiste la hija ejemplar que todo testigo de Jehová desearía tener y no como yo, por ejemplo, que fui un auténtico bicho, ya te lo puedo decir. Luego también entiendo que bueno, has comentado que la que era testigo de Jehová era tu mamá, tu padre no fue testigo en ningún momento y bueno, y que tu hermano pequeño, si no he entendido mal, bueno, pues estaba como medio obligado, por no decir obligado, a tener que ir a las reuniones. Te quería preguntar, ¿qué recuerdas tú de aquellas discusiones entre tu hermano pequeño y tu madre cuando él no quería ir a las reuniones? Para que la gente se haga más o menos una idea, porque yo me la puedo hacer porque yo también la sufrí. Así que, Sí. ¿cómo recuerdas tú de aquello? Pues yo lo recuerdo con mucho, hombre, te diría que con dolor y mucha tristeza. Ese es el recuerdo que tengo yo ahora mismo pensándolo así a lo largo del tiempo. Porque claro, con un niño de 5 o 6 años, pues claro, intentar que haga las cosas tan obligadamente, incluso pues dándole azotitos al culo, vamos, físicamente. Y para mí eso no, o sea, no entra dentro de una cabeza normal, entre comillas, ¿vale? Por el hecho de que era muy pequeño todavía. Para él suponía, como para todos y todas de esa edad, ¿no? Tener que estar 2 horas sentado. Además, mi hermano era muy muy revoltoso, simplemente un niño de 5 años o 6. Entonces, eso, solo el hecho de pensar que se iba a un sitio donde tenía que estar sentado sin poder moverse, que nosotros éramos de los de mi madre, antes de irnos era ir al baño que luego nos vais a levantar. ¿Vale? O sea que, claro, entonces, claro, pues yo lo recuerdo así. Y recuerdo que mi padre siempre estaba
apoyando esa decisión, ¿sabes? Él siempre ha pensado que era algo bueno. O sea, él no ha visto ninguna maldad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él vio que no iba a aprender nada malo allí. Entonces, siempre, claro, él también insistía en que mi hermano fuera allí. Y lo recuerdo un poco pues así, con tristeza, de que ahora ya el paso de los años pues comprendes cómo se puede sentir un niño de esa edad queriendo pues, volar, por decirlo de alguna manera, y tener que tenerlo ahí, ¿no? Claro, entiendo, como muchas otras personas creen, cuando no están vinculados a los testigos de Jehová, entiendo que tu padre también vería que, más que nada porque sería lo más normal del mundo, lo vería tipo como que, lo que has dicho tú, que no iban a aprender nada malo y que no le iba a hacer ningún daño, ¿no? De ninguna manera, el ir ahí y escuchar lo que tenían que decir. Imagino que iba por ahí, ¿verdad? Sí, es que era así. Además, teníamos en el otro lado, teníamos unos primos que no tenían nada que ver con los testigos ni nada de esto. Y ellos sí que, bueno, pues casi siempre se metían en muchos problemas, muchas cosillas. Y entonces, para mi padre era también un poco de decir, bueno, pues mientras está ahí, ¿sabes? No se junta a lo mejor con, en este caso, con mis primos y se puede meter en algún lío. Claro. Entonces, yo lo veo ahora desde ese punto de vista, de la actitud que mi padre tenía, porque tampoco, a ver, yo por ejemplo, desde que os conozco a todos vosotros, he empezado a ver cosas que yo, incluso hasta ahora mismo, después de estar, pues yo qué sé, no sé, 18 años, una cosa así fuera de los testigos, yo nunca había podido pensar, que cosas que yo no pensaba que los testigos podían utilizar todo eso para manipularte y no sé, yo he sido de las de, o sea, ellos lo decían y era porque era la verdad y ya está, o sea, no me he cuestionado prácticamente nada. Yo empecé a cuestionarme cosas cuando, bueno, pues cuando conocí a personas fuera de los testigos, aún yo siendo testigo, y entonces ellos empezaban a plantear algunas cuestiones que yo me hacían pensar algo, me hacían pensar, pues, a ver, ¿por qué tengo yo que rechazar, por ejemplo, a personas homosexuales? A ver, ¿por qué? ¿No? Si a ver, yo no sentía que yo tuviera que meterme en esa parte de las personas. Para mí una persona es una persona y ya está. Entonces, eso a mí, por ejemplo, era una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando yo empecé a recapacitar y me hicieron pensar. Pero vamos, que hasta entonces, o incluso entonces, yo defendía a capa y espada lo que se decía porque lo ponía en la Biblia y era de Dios. O sea que... Bueno, es que para una persona, es decir, cuando estás ahí dentro, es que te crees todo lo que te dicen. Y luego, no solo eso, sino que para una persona como tú, que prácticamente has nacido en la organización, es que hay todo un mundo allá afuera que no conoces. Entonces, directamente te crías con ese pensamiento. No va con la persona, sino con la doctrina que están implementando, ¿no? Sí, es que yo es eso. A mí, mi pareja actual, cuando os leo por WhatsApp y cosas así, que le comento y le digo, pero tú fíjate esto, que no sé qué, y me dice, pero tú aún te sorprendes. Digo, mira, yo sí me sorprendo todavía de algunas cosas, de cómo pueden engañar así, no sé, pero bueno. Pues sí, yo creo que son cosas que al final, por mucho que lo tengamos asumido, nos seguimos preguntando de vez en cuando, ¿no? Muy bien. Vale, entonces, ¿cómo sigue tu historia, Maite? Es decir, bueno, nos hemos quedado pues por donde que tu hermano estaba obligado a ir, tú ya estabas en la adolescencia.
Sí, yo, yo seguía al rebaño muy fielmente, como una oveja muy buena. Y lo que, por ejemplo, a la hora de los estudios, yo siempre he estudiado, me ha gustado muchísimo, me sigue gustando muchísimo estudiar. Eh, Servía para estudiar, porque yo siempre me ha costado, pero he sacado buenas notas, me gustaba mucho, me sigue gustando, pero bueno, hablamos de aquella época. Entonces, claro, el tema era a ver qué es lo que vas a estudiar cuando salgas de la EGB, porque si luego va a venir el paraíso y hay cosas que no se van a necesitar. ¿Para qué quieres tú unos estudios que no vas a utilizar en el paraíso? Claro. Entonces, pues entonces empecé a dudar. Por supuesto, lo de la universidad ni me lo planteé, es que no me lo planteé. Empecé con formación profesional. Para aquel entonces empezaban aquí por Sagunto, empezó a hacerse un grado de informática. Y era algo que a mí me gustaba. Yo tenía un primo que estaba muy metido en ello, decía que eso era el futuro. Para aquel entonces me decía que la informática era el futuro. Entonces aquí en Puerto se empezó un grado de informática para aquel entonces. Y entonces, claro, yo pensé, digo, pues eso puede estar bien. Pero ¿qué ocurría? Que justo en el instituto donde se iba a ejercer o se iba a impartir ese grado de informática, era un instituto muy de industriales, por decirlo así, y por lo tanto eran todos chicos lo que iban. Entonces se empezaba a permitir entrar a las chicas en este grado de informática, ¿vale? Entonces, claro, a ver, no, no podía ser porque ya tenías demasiado trato con Ya. personas de fuera y encima es que eran y vete tú a saber qué es lo que puede pasar. Entonces, tampoco. Me metí en lo que fue administrativo, que era lo más normal. Cuando hice esos cursos, pues luego ya me dije, a ver, a mí me gusta la electricidad y me metí a hacer un grado de electricidad, pero bueno, madre mía, Maite está estudiando este grado de electricidad, que está ella sola con todos los chicos, Ya. hay que controlarla. Entonces, nada, hice 2 cursos en un año, me salí enseguida y me puse a hacer el precursorado regular, que era algo más Ujú. valioso. Me imagino que es lo que seguro que te decían eso. Sí. Vale, lo único que te voy a parar ahí un momentito, Maite, verás, porque para nosotros el hablar de un precursor regular es una jerga a la que estamos, bueno, no sé, la tenemos asumida ya, por decirlo de alguna manera, pero es muy posible que haya gente que jamás haya estado involucrada en los testigos de Jehová y la palabra precursor regular le pueda sonar a alienígena, ¿no? Así Sí. que es muy posible que esta gente también nos esté escuchando por puro interés en tu historia. Así que, ¿cómo definirías a un precursor regular para que todo el mundo nos pueda entender? Un precursor regular. Eh, pues un precursor regular era, principalmente tenías que hacer una cantidad de horas anuales predicando. O sea, para aquel entonces creo que eran 1000 horas anuales tenías que invertir en la predicación. Aparte de eso, bueno, pues el ejemplo tenías que ser muy buen ejemplo en todos los sentidos, moralmente, de obediencia, de prepararte reuniones, prepararte cuando ibas a salir a predicar, pues ir bien preparado para saber lo que le tenías que decir a las personas. Cuando habían personas que mostraban un poquito de interés, pues tú tenías que prepararte también para cuando volvías a visitarlos, saber cómo lo tenías que hacer para captar su atención y poder llevarlos al rebaño. Y luego también creo que al año de ser precursora regular también
te invitaban, porque todo eso era un súper privilegio, por supuesto, te invitaban a la escuela de precursores, creo que se llamaba, sí. que estabas 15 días ahí así estudiando y supuestamente te daban, es que no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo de nada, pero supuestamente te daban una información y una motivación y un tal que a los demás personas normales, a los demás testigos normales, pues no se les daba. Entonces, claro, era un súper privilegio hacer eso. Y bueno, pues eso es lo que yo recuerdo de ser precursora regular, ¿no? Y bueno, pues eso, fui ahí unos años hasta que me puse a trabajar un poquito de administrativa. Y bueno, yo es que no recuerdo bien, pero yo he estado siempre, pues eso, siendo precursora, en cuanto podía, era precursora, en cuanto podía. Entonces, claro... Claro, me refiero que dices en cuanto podías, porque según yo tengo registrado son unas 70 horas al mes lo que tienes que hacer. Entonces, claro, estamos hablando que no es moco de pavo, es muchas horas al mes. Entonces, si eso lo tienes como que compaginar también con lo que sea que estés haciendo en tu vida personal, pues me imagino que te refieres a eso, ¿verdad? Sí, claro. Yo recuerdo que yo hacía 90 al mes para así agosto tenerlo libre, porque hacía mucho calor. Y sí, yo recuerdo que yo hacía 90 por eso. Y sí, era pues, a ver, en mi casa mi padre no me puso pegas en cuanto a dedicarme a esto, sino trabajaba, pues por supuesto, y mi madre pues estaba encantadísima de la vida, de que yo siguiera siendo precursora regular y vamos, sí, y total, ¿no? Entonces, bueno, pues yo más o menos he ido así. Luego ya, pues me casé con un siervo ministerial precursor regular, todo, que también estaba muy bien posicionado, por decirlo de alguna manera, dentro de la congregación. Y bueno, pues yo recuerdo que incluso nosotros teníamos un negocio y hubo algún año en el que ese negocio lo dejamos en manos de otras personas, testigos, por supuesto, porque si no todos los demás, pues o roban o te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, solo podían ser testigos de Jehová los que se encargaran de tu negocio. Vale. Y entonces, pues cuando, pues eso, lo dejamos en manos de algunos testigos y de alguna testigo para nosotros ser precursores regulares los dos. O sea, estaba todo muy metido dentro, o sea, lo creíamos, pero a pies juntillas. O sea, era una cosa que ahora dices, ostras, ¿y cómo no me pregunté cosas? Y cómo... No, es que... Pero claro, ahora cuando yo os oigo a vosotros, pues que está todo tan estudiado para que sea así y te puedan dirigir. O sea, el tema de cuando te estudias la atalaya, cuando estudiabas la atalaya, por ejemplo, que es una de las revistas que se estudiaban, en mi caso eran los domingos, me parece, en una reunión, pues, o lo del estudio del libro, lo que sea, ¿no? Era la pregunta y el párrafo y la contestación la tenías ahí, o sea, tú contestabas lo que te ponía ahí y ya está, sin dar más vueltas. Es que eso... Incluso seguro que en tu caso, ahora que dices esto, seguro que en tu caso lo has tenido que vivir. Estoy seguro que, y más siendo precursora regular, en algún momento habrás llevado un estudio de la Biblia con alguien. Sí, ¿cierto? Sí, claro, sí. ¿No recuerdas tú cuando sacas ese libro de 256 páginas que llevas con esa persona nueva, que básicamente lo que es un curso
¿cómo se dice? Como un curso express para ser un testigo de Jehová, en el que por cada trozo que tú le vas enseñando a esa nueva persona cuando haces un estudio, nada más empezar, luego le tienes que hacer una pregunta sobre lo que acabas de leer. Entonces, en el mejor de los casos, se pide que esa persona razone contigo la respuesta que sale ahí, o sea, la respuesta que quiere escuchar. Pero en caso de que se desvíe, es preferible para un testigo de Jehová que directamente lea la respuesta, aunque no sea lo mejor, pero es preferible a que lea la respuesta a que te dé un pensamiento que está totalmente en contra, pero sea un pensamiento válido porque es lo que él piensa. Claro, Entonces, cuando examinas todas estas cosas, dices, vale, ya sé por qué una vez que lo interioricé no me hacía preguntas, porque básicamente estoy como amenazado a no tener que preguntar cosas que por miedo me puedan poner un objetivo, ¿no? Sí, es una cosa que luego estudias otras cosas que en realidad sí que te hacen pensar, o tienes que dar tu punto de vista, o tienes que reflexionar, o tienes que desarrollar cosas, pero las tienes que hacer desde ti mismo, desde lo que tú piensas, no desde lo que alguien te está diciendo que tienes que pensar. Pues entonces, eso es, pues eso, algo autoritario, dictatorial, ¿no? Sí, sí. De hecho, si lo piensas, en cualquier cosa que tú estudies en la vida académica, tienes que razonar una respuesta. Como tú des una respuesta de lo que te está poniendo en el libro, está suspendido. Claro. Y en los testigos de Jehová ocurre totalmente al contrario, ¿no? Sí. Es triste porque es triste. Para mí es, pues, decir, primera, que alguien quiera manipularte de esa manera, y segunda, no, a ver, yo ya estoy muy recuperada de todo eso, han pasado muchos años, pero decir, he estado tanto tiempo ahí, tanto tiempo perdido, tanto tiempo que he podido estar haciendo cosas que en realidad me iban a hacer crecer como persona, a poder ayudar a los demás, a pasármelo bien, a disfrutar, y sin embargo, he estado haciendo lo que otras. Entonces, si quieres retomar desde donde me estabas diciendo, ¿no? Pues que cuando piensas en ello te da pena porque en vez de haber disfrutado y demás, pues que te viste obligada. Claro, es que son muchas cosas que cuando hablas con personas que han vivido una vida como toca, una vida normal, son muchas cosas que tú te has perdido o que yo me he perdido, ¿no? Y a mí eso ahora mismo debe ser que estoy entrando en una crisis existencial o algo, pero me remuerde mucho decir, ostras, ¿y por qué no hice yo esto? Si cuando lo tenía que haber hecho era entonces. Un solo ejemplo que yo siempre con él, cada vez que lo pienso, cuando yo fui a ver a uno de mis cantantes que me gusta mucho, la primera vez que yo fui a verlo, yo tenía 30 años, cuando decidí ir a una firma de discos. Fue tal el berrinchazo que yo me pegué solo por estar cerca y por, pues eso, hacerme una foto con él o firmarme el disco y tal. Con 30 años, ¿qué dices? A ver, esto se vive con 15, con 16, pero con 30, ¿de verdad? Bueno, entonces, claro. Sí. No sé, lo que te iba a decir es... Perdona que te corté. Lo que sí que te iba a decir es que si te sirve de algo, sí que es cierto que yo, por ejemplo, yo en mi caso tengo 30 años ahora y ya hace pues más de 10 años. Siempre digo 10 años y son 12 realmente, que ya no estoy en los testigos de Jehová. Y al final, da igual la edad, yo creo que cuando pasas un buen tiempo ahí dentro, ese pensamiento es algo que te persigue. Yo, por ejemplo, sí que he tenido la suerte de haber salido con 17 años y decir, ahí os quedáis, así que no me he perdido muchas cosas,
pero al final sí que te da rabia el decir, madre mía, la de horas y horas que me he pasado ahí dentro. Y al final con la gran mayoría de gente, porque hablo con mucha gente desde que hago esto, y no todo el mundo quiere ser entrevistado, lógicamente, pero es mucha gente con la que mantengo una relación personal para la que intentar ayudarles de alguna manera. Y todos en algún momento dicen esto, dicen la de tiempo que me ha gastado en mi vida. Pero luego al final, una vez que estás fuera, sí que te das cuenta de que, bueno, eso es inevitable, ya lo has pasado. Pero yo como lo veo es que mientras estés fuera nunca es tarde. Y la vida siempre te está esperando ahí fuera. Y está ahí para agarrarla, ¿no? Así que sea cuando sea, yo creo que siempre es un buen momento para salir. Sí, sí, eso por supuesto. Cuando sea, hay que salir. Cuando sea, hay que salir. Y sí, tienes toda la razón. A partir de que sales es, por decirlo de alguna manera, cuando empiezas a vivir. En realidad, cuando empiezas a vivir realmente lo que tú quieres vivir, ¿no? Y cómo tú quieres vivir. Claro. Pero bueno, quieras o no, esas cosillas se quedan por ahí. Y sí, claro, pero bueno, que tampoco es una cosa que afecte. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo lo recuerdo pues como anécdota de decir, esto no tiene que pasarle a una persona porque otras hayan inducido a que te pase eso, ¿no? Solo puedes hacerlo por voluntad propia y perfecto. Pero que lo vivas inducida por otras personas a una edad que a lo mejor ya no es lo que toca, y eso es lo que se te queda, ¿no? Un poquito, no, pero sí, estoy toda la razón. Claro, por eso es la cosa de hablar con personas que o están ahí o están entre que sí y que no, ¿no? Tienen que pensar por ellas mismas, igual que piensas cuando ya has salido de ahí. Cuando sales es cuando realmente piensas qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer. Tienes la libertad de pensar por ti mismo. Claro, mis preferencias, creo en Dios, no creo en Dios, pues yo desde que salí ni me lo he planteado. O sea, es que no lo necesito. ¿Para qué? ¿Vale? Claro. Entonces, claro, si soy feliz así, pues ya está. Pero claro, eso te das cuenta cuando sales de ahí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, para retomar la historia, estamos en el punto donde te habías casado, tenías un negocio que iba muy bien, los hermanos, por llamarlos de alguna manera, digamos que testigos de Jehová eran los que se tenían que ocupar del negocio para que pudierais volver al precursorado. Exacto. Y nos hemos quedado por ahí, creo. Sí, y bueno, pues mientras estás ahí, bien, o sea, bien, bien entre comillas también, porque yo, por ejemplo, estuve con depresiones continuas, o sea, no, es que estoy un poco deprimida, es que, pero claro, no lo achacas a eso. O sea, yo no lo achacaba a que estaba viviendo una vida que realmente en mi cabeza no era lo que tenía que estar viviendo. Claro, no era por eso, porque yo sí que quería estar ahí. De hecho, yo me acuerdo de una conversación con unos superintendentes de circuito. Superintendentes de circuito son los que van visitando todas las congregaciones, ¿no? Por un circuito. Cada semana van a una congregación, a echar un ojo, a dar discursos especiales y a poner en vereda lo que se están yendo, ¿no? Más o menos es eso. Y entonces, bueno, pues en casa venían a comer y todo porque ejemplares, somos hermanos ejemplares, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo esta frase que me la he recordado muchas veces, ¿no? De estar hablando con ellos ese día en mi casa y decir, fíjate, hablábamos de una hermana que también había sido precursora regular y tal y cual, y que ahora mismo estaba, bueno, en ese tiempo estaba
como en un lapsus de decir, es que no quiero ni ir a las reuniones, ni quiero nada, o sea, dejarme, ¿vale? Ujú. Que ella decía que tenía que pensar, ¿eh? Y entonces lo dejó todo, pero era una hermana ejemplar, quiero decir, era una mujer que hacía lo que se requería de ella. También había sido, pues eso, precursora regular, era mujer de un siervo ministerial, tenía 2 hijos, todo muy espiritual. Y sin embargo ella dijo, dejarme. Que Luego necesito mi volvió. espacio, ¿no? Exacto, luego volvió, pero ella decía que necesitaba eso y que igual dejaba de... Entonces, claro, el rumor en la congregación era que ella igual dejaba de asistir y dejaba la verdad. Entonces yo recuerdo que era por ella enseguida se dijo que es que estaba en una depresión y todo esto y que todo eso le había llevado a esa situación. Y entonces yo recuerdo la frase que yo le dije a los estos de circuito, a estos, a los superintendentes del circuito, Ajá. que yo dije, pues mira, yo he estado deprimida muchas veces, pero nunca se me ha pasado por la cabeza dejar a Jehová. Nunca. Eso se me quedó ahí como, ¿sabes? Y lo decía de verdad, porque era verdad. Sí, sí, Pero claro, lo que pasa es que, claro, yo achacaba esas depresiones y esos estados de ánimo tan malos a cosas relacionadas con mi matrimonio. Como que yo me había criado en una familia que éramos todos muy unidos y muy pendientes unos de los otros y tal. Entonces, pues mis maridos se dedicaban muchísimo al negocio y claro, yo necesitaba otra cosa. Yo necesitaba a lo mejor no irme pues a hacer dos vacaciones anuales, una de crucero a los fiordos y otra a México, por ejemplo. Yo no necesitaba eso, yo necesitaba más, pues el que estuviera más con mi hija en este caso y conmigo, que se dedicara tanto a aquello, ¿vale? Y yo siempre lo achacaba a eso, mis depresiones y era eso. Pero claro, luego cuando sales, dices, es que quizás no era todo, eso influía también, por supuesto, pero quizás no era así solo por eso. Era porque en mi cabeza ya habían cosas que ya no me iban cuadrando y que ya no quería vivirlas así. Entonces, pues mi cuerpo se revelaba eso y era su manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego con el tiempo, bueno, mi niña aún era pequeña, 6 añitos o así, pues yo empecé a conocer gente de fuera que empezaron pues a hacer, o sea, a plantearme cosas que yo no me había planteado nunca. Yo me sentía súper mal porque tenía tratos con personas de fuera y para mí tener tratos con esas personas y luego ir a la reunión, para mí eso era, qué mal lo estás una doble haciendo. vida. Exacto. Qué mal lo estás haciendo. Esto es que te van a pillar. Es que Jehová lo ve todo. Es que todo así, ¿no? Y yo recuerdo esa temporada, ese tiempo que lo pasé muy, muy mal, pues eso, mentalmente por eso, porque era una lucha de madre mía. Y encima mi madre estaba detrás siempre, Maite, ¿qué está pasando? Maite, ¿pasa algo? Y yo, no. Me lo creo, me lo No sé. creo. Sí, porque yo también he oído tu historia y también el sentimiento ese de decir, cuando llego a mi casa tengo que comportarme de una manera y fuera, ¿no? Quiero ser otra Exacto. persona. Yo mantuve una doble vida todo el tiempo, realmente, todo el tiempo. Lo que sí que te quería preguntar, siendo una persona donde, porque por ejemplo en mi caso, yo siempre estuve en contacto con mis amigos del colegio, también era un niño, y aun siendo un adolescente, sí que tenía ese permiso para poder salir a jugar a fútbol con ellos y hacer esas cosas, más que nada porque
En el salón donde yo asistía no había nadie. Durante todos los años que estuve nunca hubo ningún niño de mi edad. Entonces tuve esa suerte que al menos para yo poder estar entretenido y hacer algo, por muchas actividades que me propusieran, yo siempre volvía con la cabeza baja y con una tristeza que yo creo que fácilmente se podía detectar. Y de alguna manera, pues sí que es cierto que mi madre, con horas específicas, pero me dejaba pues juntarme con la gente de mi edad, ¿no? Entonces, en tu caso te quería preguntar, porque siendo una persona donde todo su gran círculo desde que nació prácticamente ha sido dentro de los testigos de Jehová, ¿cómo y en qué momento haces esas amistades con gente fuera de la organización? ¿Qué se puede saber? Pues, Sí. pues fue todo no sé, se desenvolvió todo de una manera en que llegó una persona que la conocí, bueno, teníamos un negocio donde yo estaba mucho tiempo cara al público y entonces, bueno, pues una persona intentó entablar conmigo una amistad que era un poco más que amistad, ¿vale? Entonces Okay. ya ahí es donde ya se lió todo porque yo era mi rechazo, constante rechazo y por otro lado, claro, al mantener conversaciones con esa persona, pero conversaciones realmente profundas, por decirlo de alguna manera, y que no siempre era... esa persona no pensaba igual que pensaba yo. Entonces ahí habían discusiones, entre comillas, pero a ver, razóname lo que me estás diciendo. Entonces, claro, cuando esa persona sacaba un punto de vista y yo enseguida razonaba con mi Biblia, entonces era, te lo desmonto, pero ya. Claro. El razonamiento bíblico te lo desmonto así. Y entonces, claro, a base de mucho tiempo, mucho tiempo, tampoco mucho tiempo, pero quiero decir, de muchas conversaciones con una persona que piensa distinta a ti y eso, y desmontándote lo que tú has creído desde primera hora, entonces es cuando ya te empiezas a plantear muchas cosas. Una de ellas era, pues, bueno, la relación que yo mantenía con mi marido, que era pues una relación, a ver, en teoría bien, hasta que las cosas se empezaron a torcer cuando yo dije ya hasta aquí, ¿no? Ya no quiero seguir con esta relación, ¿no? Ahí empezaron a torcerse las cosas de una manera importante y bueno, eso fue un poco la chispa de decir, corto también con los testigos. Pero bueno, a lo que tú me estabas comentando de la gente joven y tal, yo, como me he criado siempre con los testigos, sí que es cierto que cuando iba al colegio, todo el mundo sabía desde el minuto cero que yo era testigo de Jehová, porque mi madre se encargaba de eso. Mi madre se encargaba de ir lo primero a hablar con los profesores, decir, estas son nuestras creencias, La niña no celebra cumpleaños, la niña no celebra Navidad, la niña no celebra Carnaval, la niña no celebra Pascua, la niña no. Entonces, claro, ahí yo lo pasé mal, pero convencida de que lo que yo hacía, ¿vale? Era lo que había que hacer, lo que Dios quería. Y ya está. Pero claro, lo pasé mal, lo del típico que cumpleaños que tú ibas al colegio y se repartían las bolsitas de aquel entonces de caramelos o de chuches a todos y tú llegabas y decías, perdona, no puedo. yo no puedo, ¿sabes? Y cosas así. Ahí sí que lo pasabas mal. Y luego cuando ya pasas al instituto, pues claro, el tema un poco de que eres adolescente, empiezas, pues yo que sé, a lo mejor a gustarte algún chico que es de, pues, no sé, es lo típico, vamos, es que no... Es lo más normal. Es lo más normal, pero sin llegar a nada, ni siquiera de hablar con esa persona ni nada, es un sentimiento de culpa el que yo tenía por haberme fijado o
yo qué sé, por ese pensamiento, que eso no es sano, o sea, eso no No, es sano claro. de ninguna de las maneras. Es que te lo Pero inculcan bueno, desde bien pequeño, claro, que tienes que pensar así, tener esos temores y todo esto, ¿no? Entonces, claro. Entonces eso pues lo vives. Luego también yo me crié con chicos y chicas de mi edad en la congregación y ellos llegaron un momento que igual que mi hermano se fueron, ¿vale? Eh, yo no podía irme porque si no mi madre se ponía de morro, se enfadaba, se no sé qué. Y entonces ahí sí que en algún momento yo, cuando ellos se iban de fiesta y yo, pues es que a mí me gusta, me gusta irme de fiesta. Antes más que ahora, claro. Pero yo decía, es que no puedo ir, es que no puedo. Y ha ya. habido algún intento, Ujú. y, y bueno, el intento es una reprimenda siguiente en la reunión de morirte, de decir, es que ni lo intento Ya. más, ¿vale? Entonces, pues yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, me cerraba todas las puertas de la casa para enterarse cuando yo me iba. El asunto era que no dijeras que me voy a la discoteca. Yo es que una de mis mejores amigas que se salió, ella ya se casó y tal, vivía cerquita de mí y entonces con la excusa de que hacían sensación de vivir, atención, que esto tiene más años que la pera. Y a mi padre no le gustaba verla, por supuesto. Y Ujú. entonces yo cogía y decía, me voy a casa de para verla. Era la Claro, excusa buena, ¿no? me voy a casa de, es que íbamos, o sea, íbamos, yo veía el de este, pero luego se juntaban sus hermanos, la otra hermana, la no sé qué, y de ahí se iban a la zona de copas, de baile, de lo que tú quieras. Entonces, Ujú. mi hermano también estaba en ese grupo y yo ha sido algún intento de irme. De hecho, yo me acuerdo de haberme ido 1 o 2 veces con ellos y luego, pues al día siguiente, la bronca de mi madre, incluso la bronca de la madre de ellos, de Ya. esas, ¿vale? Decir, es que mis hijos no son buena influencia para ti, no son buenas compañías, ¿vale? Y luego el mismo día eso, pues bueno, pues en la reunión acercarse el anciano de turno, acercarse no sé quién, y yo decir, ¿cómo pueden haberse enterado si esto pasó anoche o el viernes? Y yo estoy aquí en la reunión y todo. Sí. Claro, mi O sea que madre es de... la auténtica telenovela se vivía en el salón, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Allí era Maite, pero tú no lo entiendes, pero es que lo único que van a hacer es que hagas cosas malas y tú, no querías ser mala. Y entonces, pues Ya. claro, ahí todo se fue. Yo seguí teniendo relación con ellos, pero esporádicamente y Ujú. tal, ya nada más. Y, y bueno, pues eso era, para aquel entonces era yo eso lo viví con un sentimiento de mucho dolor, de decir que tengo 15 años, 16, 14 y, y no sé, los demás están pasándolo bien y yo estoy aquí. Pero claro, como luego cuando ibas allí a las reuniones y te decían, es que sí, ellos se lo pasan bien ahora, pero cuando venga Armagedón verás tú cómo tú vas a pasar Ya. al paraíso, vas a vivir para siempre y ellos se van a quedar aquí. Y entonces, claro, tú vivías con ese pensamiento del futuro sin vivir realmente lo que tenías que vivir en ese momento, que es la juventud y las ganas de hacer cosas, ¿no? De tu edad. Totalmente. Claro. Es la época para cometer errores, ¿no? Digamos, de alguna manera. Exacto. Claro, Así que, claro. bueno. Es por eso. Yo, por ejemplo, mi hija ahora tiene 24 años Ujú. y, y yo, se ve que como eso me ha calado tanto, la he dejado. O sea, aún viendo que se pestampa, es, a ver, tú ten cuidado, tal y cual, no sé qué. ¿Quieres hacer esto? Prueba.
Si te sale bien, perfecto. Si no te sale bien, no pasa nada. Hay más oportunidades. Puedes seguir intentando lo que sea. ¿Vale? Entonces, ese es mi punto de vista ahora. Luego, cuando ya dejé todo, pues me fue muy difícil continuar en el sentido de que, claro, te has criado desde el minuto cero con una serie de personas que son tu familia, que son los que más te quieren del mundo, ¿vale? Y claro, esas personas te dicen que ya te busquen la vida como puedas. O sea, es que ya no te hablan directamente ni nada, ¿no? Entonces, claro, es difícil hacer ahí una red en la cosa de que tú no has tenido ninguna relación con gente de fuera, no conoces a nadie y claro, eso cuesta, ¿no? Pero bueno, se consigue perfecto, se consigue, ¿no? Aunque cueste, se consigue. Sí, y tanto. Y luego, pues nada, todo con, por ejemplo, la relación con mi madre, pues iba más o menos porque estaba mi padre, entonces íbamos, pues bueno, mi padre siempre ha dicho que quería que todas las noches de o la Nochebuena o la Nochevieja, toda la familia cenáramos en casa. Lo hemos hecho todos los años. Mi padre murió una Nochevieja a las 2 horas de habernos ido nosotros de su casa sin saber porque él estaba bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo que desde hace, pues, eso va a hacer 10 años ya, mi madre, un día que yo la visitaba, bueno, luego he ido atando cabos y mi hermano me ha ido diciendo, pero tú no te habías dado cuenta de esto, no te habías dado cuenta del otro. Digo, no. Y digo, no pensaba que mi madre podía tramar todas esas cosas en el sentido de que, por ejemplo, cuando mi padre falleció, pues mi hija y yo todas las semanas íbamos una noche a dormir con mi madre, pues para hacerle compañía. Entonces mi hija todavía iba al colegio y entonces alguien la tenía que llevar al colegio porque yo me iba a trabajar muy pronto. Claro, era mi madre la que la llevaba siempre. Y entonces un día pero así, me dice, mira, mejor que no, porque es que yo no me va bien madrugar tanto. Una niña que entra a las 9 de la mañana al colegio y que está el colegio a 15 minutos de tu casa. Yeah. Pero bueno, ¿sabes? No, mira, mejor porque es que yo pues no quiero, no, me cuesta mucho madrugar, no sé qué, no sé más. Claro, eso era lo que ella decía, pero es que en realidad no era eso. En realidad es que estaba cortándome todos los lazos de lo que yo podía, de esa relación que yo podía tener con ella. Sí, ponía muchas excusas para cosas, pero que yo las daba, pues como siempre, que las creía como que eran real, pero no veía el trasfondo. Entonces, un día que fui a visitarla, me dijo que me la encontré llorando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo me preocupé porque pues no sabía, no había manera de calmarla y me dijo, es que tengo un problema muy grande, tengo un problema muy grande. Y yo decía, bueno, digo, no te preocupes, sí, a ver, somos una familia y los problemas, por muy grandes que sean, los afrontamos juntos y ya está, no pasa nada. Bueno, tal, la sorpresa mía fue que me dijo, no, es que el problema eres tú. Pero así, el problema era yo, porque yo había salido, o sea, me había salido de los testigos haciendo una carta de renuncia cuando me separé de mi exmarido porque, bueno, pues que yo consideraba que él había hecho cosas que no, primera, según la Biblia, no tenía que hacerlas y también, según yo, tampoco. O sea, para mí no estaba bien, ¿no? Entonces, claro, pues eso conllevó una denuncia por violencia de género y muchas cosas. Y entonces yo a raíz de ahí pensé que los testigos tenían que tomar cartas en el asunto porque ellos estaban al tanto de todo lo que había pasado por mi madre. Entonces, como vi que ellos no hacían nada, entonces escribí una carta, dije que yo no me consideraba una persona hipócrita y no quería pertenecer a una congregación, una religión que sí que eran hipócritas.
porque ellos sabían perfectamente los comportamientos que había tenido mi exmarido y que esos no estaban apoyados por la Biblia de ninguna de las maneras, y sin embargo no habían hecho nada. Entonces, pues escribí esa carta de renuncia en la que, pues claro, pues ya ahí ya se acabó toda la relación con todos, con todas, y mi madre pues en ese momento me dijo que bueno, que como el problema era yo, que mi padre ya no estaba y que sí que no podía tener ninguna relación conmigo porque ya quería hacer lo que Jehová le pedía y que Jehová le pedía que no tuviera trato conmigo, que ella estaba, o sea, que lo que ella quería hacer era convencerme de que yo volviera, que Jehová me iba a perdonar y que todo iba a ser igual que antes. A través del chantaje, claro. Entonces es cuando yo le dije, mira mamá, lo que tú estás haciendo ahora mismo conmigo es chantaje emocional, eso es violencia emocional, violencia psicológica, y yo no voy a volver a pasar por todo esto. Entonces, es tu decisión, yo la voy a respetar, yo no la comparto, yo quiero seguir teniendo contigo una relación de madre e hija, pero si tú decides que no quieres tenerla conmigo, pues yo te respeto, ya está. Y con mucho dolor en mi corazón, pues fue así, sigue siendo así. Yo lo he intentado varias veces, porque, bueno, pues por ejemplo, con lo del año pasado del COVID, que había tantas personas que fallecían sin poder despedirse de sus seres queridos porque entraban en un hospital y ya no los veías. Y bueno, pues a mí todo eso me removió mucho y hice de tripas corazón y fui a verla después de muchísimos años. De hecho, la habían operado de un cáncer de pecho también, y yo no fui a la operación. Pues no fui porque, bueno, cosas de familia, de que si mi madre había dicho que mi hermano, que prefería que le acompañara a mi hermano a hacerse las pruebas en vez de yo, y cosas de esas, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, yo soy una persona, yo quiero que se me trate como una persona, y no quiero que porque yo ya no piense igual que ella, pues ella no me trate bien, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una decisión que yo tomé, que me costó muchísimo tomar esa decisión de decir, sé que están operando a mi madre ahora mismo y que mi madre está en el hospital y yo no, pero bueno, eso fue así, ¿no? Entonces, cuando pasó lo del COVID, pues yo dije, bueno, voy a ir porque a mí no me gustaría que me pasara una situación así de que mi madre se pone enferma, se va sin yo haber podido hablar con ella otra vez y haberle dicho, mamá, estoy aquí y yo quiero seguir teniendo una relación contigo, que da igual que pensemos distinto, que tú sigas, porque claro, la cosa es que ella se hizo precursora regular. Como se hizo precursora regular, pues sí que tenía que cortar conmigo todos los lazos, porque sí que es cierto que en otros casos, pues que bueno, que aún se sigue teniendo un poco de relación con las personas que se van, pero bueno, ella le dijeron que si ella quería ser precursora regular, conmigo no podía tener trato alguno. Entonces, bueno, pues yo fui. Yo recuerdo que no entré ni nada por el tema del COVID y desde la ventana, que ella vive en una planta baja, pues estuve hablando con ella, intentando hablar, o sea, es que luego yo lo pensaba en casa, digo, es que he tenido un monólogo, yo un monólogo conmigo misma, porque ella en ningún momento pues me dijo nada, no, es que no me dijo nada, no me dijo nada, y entonces claro, pues bueno, luego lo intenté otra vez por WhatsApp y nada, su contestación es, porque yo, es que esto es, a ver, es una cosa muy seria y muy dolorosa, pero
yo siempre le saco un poco la chispa porque es que si no hay cosas tan duras que no podrías llevarlas, ¿no? Que una madre que te ha criado, claro, que tú la quieres tanto, que no ha habido ningún problema, que lo que te cuesta pensar es que yo no he hecho nada, es que yo no mataba a nadie, no he robado, no es tal, para que me repudie de esta manera, ¿no? Y entonces pues lo volví a intentar por WhatsApp y la conversación acabó en que yo le dije, digo, ¿tú crees que papá, si te estuviera viendo, aprobaría lo que estás haciendo conmigo? Y ella, su contestación fue, bueno, pues si tanto querías a tu padre, hazte testigo de Jehová y así lo verás en la resurrección. Tela marinera. Entonces, claro, te das cuenta de que tienes que adaptarte a esa situación y seguir hacia adelante porque tu vida ya la han condicionado tanto durante tantos años que ahora no van a utilizar a mi madre para seguir condicionándome. Me duele muchísimo porque yo la quiero mucho, porque mi hija ha tenido un bebé hace poquito que tiene 6 meses, han estado en mi casa y ella no se ha dignado a venirme a ver al bebé porque estaban en mi casa. Entonces, claro, son cosas que duelen, pero son cosas que ya no pueden condicionar mi vida. No, claro. No la pueden condicionar. Tienes que seguir haciendo tu vida, está claro. Claro. Entonces, claro, el tema de, por ejemplo, de la asociación de víctimas, ¿cómo puedes decir que lo que yo estoy contando, por ejemplo, que yo soy pues una cosita pequeña, pero miles de personas que están sintiendo y que les ha pasado cosas similares a las mías, como tú mismo. Entonces, ¿cómo puedes decir que los testigos de Jehová no hacen víctimas? Claro. Yo, de hecho, no por ejemplo... Sí, no, es inentendible. Es un descaro increíble. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo estudiando, pues, mira, te diré que incluso estudio más ahora las cosas de los testigos de Jehová que cuando era testigo de Jehová. Más que nada porque llevo haciéndolo durante muchos años y es más que nada para yo tener esa tranquilidad de conciencia de decir, ostras, así es como empecé, para decir, quiero estar al 100% seguro de que me voy a mantener en esto, uno, y que no soy yo el problema. Entonces quiero estar seguro de que eso es una gran mentira. Una vez que lo encontré, lo he usado para ayudar a gente. Y una vez que vi que a nivel personal, sobre todo, pero una vez que vi que la denuncia era en cuestión al honor por la palabra víctimas, porque ellos consideran que no han dejado ninguna víctima por en medio, ahí es cuando me encendieron la chispa para decir, mira, habéis tocado un terreno que todo lo que tengo para hundiros, hasta donde llegue, lo voy a sacar a la luz. Entonces ese fue el momento que dije, me voy a hacer público, ¿no? Volviendo a lo tuyo, entiendo perfectamente por lo que has pasado. Primero de todo, antes que nada, lo que sí que me gustaría darte es las felicidades por el pequeño nene que ha llegado a la familia. Felicidades a ti y a tu hija. Luego, volviendo a tu historia, sin entrar mucho en el detalle, pero sinceramente me parece increíble que tanto una madre como la gente de la congregación, como me explicabas, las cuales con una facilidad enorme osan a llamarnos hermanos y hermanas como si fueran de nuestra familia, como si nos quisieran de verdad, genuinamente, y no hagan absolutamente nada por ayudarte cuando claramente estás siendo, pues, o acosada o necesitas ayuda, ¿no? De algún tipo de manera. Luego, por otro lado, estoy muy orgulloso de ti, si sirve de algo, porque para mí eres un claro ejemplo de lo que dije en un vídeo que saqué hace un mes acerca del machismo en los testigos de Jehová. Es totalmente cierto. Entonces, verás, allá en ese vídeo yo hice una mención especial a una atalaya en concreto, ¿vale? Donde hablaban sobre el machismo y literalmente decía que en ocasiones podemos ver pues este tipo de comportamientos en los maridos y describe como a los maridos incrédulos. Es decir, maridos que no están en los testigos de Jehová como si allá adentro no pasara, ¿no? Entonces, gracias a la valentía por haber venido,
creo que eres un claro ejemplo para que el mundo vea de que estas cosas no pasan en los incrédulos, sino pasa dentro de la asociación también. De la asociación, perdona, de la organización. Sí, sí. Así que, no, Sí, muchísimas gracias por tu sinceridad, la nada. verdad. Muchas gracias a ti por todas tus palabras. No, a ver, yo sé que pasa más en las congregaciones lo de tema violencia de género porque he vivido con una de mis amigas eso. Lo he vivido a tal grado de ella tener que irse a una casa de mujeres, o sea, ¿vale? Porque, bueno, pues peligraba su vida, o sea, peligraba físicamente. Entonces, eso lo he vivido. Y nadie me puede decir a mí que dentro no hay maltratadores. Nadie. O sea, el tema del machismo, que he visto tu vídeo, y bueno, y es que es escandaloso. Yo ahora mismo digo, ¿cómo podía ponerme un pañuelo para hacer esto? O cómo podía hacer una asignación. Una asignación era que te daban 5 minutos para que tú te subieras a la plataforma y razonaras, explicaras un tema que ellos ya te habían puesto el título y te habían dicho de dónde sacar la información, ¿vale? Entonces, tú le ponías palabras bonitas, pero lo que es la información es que ya estaba ahí, ¿sabes? Simplemente era expresarlo de una manera u otra, no era otra cosa, ¿no? Entonces, los hombres sí que se subían a un atril y desde un atril informaban, daban pues eso, su asignación, su pequeño discurso enseñando a la congregación. Las mujeres no podíamos hacer eso, las mujeres, la representación, por decirlo así, siempre era de 2 hermanas, o sea, 2 mujeres hablando sobre ese tema, ¿vale? No podías hacer como que enseñabas. Yo sé que hay mujeres que preparaban los discursos a los maridos para que luego los maridos se presentaran allí en esta congregación o en la otra y eran 45 minutos de su discurso y de tal, y fíjate qué bien lo explico. Y sin embargo había sido la mujer la que le había preparado el discurso, ¿vale? Sí, pero sí, bueno, claro, pero es que ¿dónde cabe? Es que en la cabeza no cabe el tema de que tú, porque seas una mujer, no tengas un conocimiento, que puedas desarrollar un tema delante de gente y explicarlo, y incluso hay gente que aprenda de ti, pero es que esto ahora ya en ese te voy a decir una cosa así, en ese vídeo, cuando tú empiezas de que tú no eres machista y que, que tampoco, bueno, yo entendí que tampoco te consideras feminista, y yo dije, Damar, le voy a decir algo. Claro. Yo me he dado cuenta, después por comentarios que me ha dejado la gente, que la verdad que no han sido para nada malos, me he dado cuenta que a lo que yo me refiero es a un feminismo radical. Y por feminismo, bueno, sí, yo por ejemplo digo que estoy de acuerdo con lo que es el origen del feminismo en cuanto a lo que se proclamaba cuando era totalmente repugnable, en el sentido de que a la mujer no se la consideraba ni una ciudadana en aquel momento, ¿no? Entonces yo cuando me refiero a que para mí no hay un sexo por encima del otro, sino que yo lo que creo es una igualdad de condiciones en todos los sentidos, yo me refiero a que yo estoy a favor a eso, que yo creo que es lo que el origen y las primeras olas del feminismo es lo que representaban, ¿no? A eso me refería yo. Yo a lo que no soy es radicalista con ese tema. Pero, sí, no, está claro, pero claro, por ejemplo, tú buscas la palabra feminista o feminismo en un diccionario y te sale igualdad, o sea, igualdad. O sea, que tú buscas la igualdad entre hombres y mujeres, ya está. O sea, por eso cuando tú dices lo del feminismo y luego dices que tú buscas una igualdad, es que tú eres feminista. Que tú especifiques. Claro, es que simplemente es leerlos, que eso es algo que
que la mayoría de personas lo consideran como tú lo comentaste, ¿no? Pero machismo, por ejemplo, sí que es que el hombre se considera superior a la mujer, pero feminismo es que tú buscas la igualdad, ¿vale? Que hay maneras de expresar esa lucha o ese feminismo y que tú a lo mejor estés más de acuerdo en expresarlo de una manera más, no sé, como tú has comentado, menos radical, por ejemplo, pues perfecto, pero que yo considero que tú eres feminista porque buscas la igualdad, ¿sabes? Entonces cuando lo dijiste, claro, entonces cuando lo dijiste digo, es un tema que, a ver, yo he dado muchos talleres sobre esto en institutos y llevo 8 años trabajando sobre este tema y claro, es algo que siempre, muchísimas veces pasa, pero simplemente porque los términos se consideran opuestos, el machismo y el feminismo. Y en realidad lo opuesto es el machismo y el embrismo, por ejemplo, ¿no? Que es el que se considera a la mujer superior al hombre. Pero el feminismo es una cosa de igualdad, ¿no? Ya la manera en que cada uno lo exprese o lo reivindique, pues eso ya va, cada uno, pues ya está, ¿no? Pero eso, yo me chocó eso porque como estoy tan ahí con mis gafas violetas, ¿sabes? No, normal. Aparte, piensa que tú estás muchísimo más informada que yo sobre ese tema, la verdad. Entonces, aún así, dentro de lo que, como yo me haya expresado, así como buenamente he podido hacerlo, creo que aún así el mensaje final sí que quedó claro de decir, bueno, es que yo creo en una igualdad, ¿no? Ya sea con el término que lo quieras llamar, pero está claro. Y si, ya te digo, y si eso es feminista, pues soy feminista a tope, ya te digo. Claro, por eso yo cuando decías eso, yo digo, este chico sí que es feminista, pero bueno, el caso es que sí, que tenías en el vídeo ese, tenías toda la razón de que es una secta o una religión, como quieran definirlo. Para mí sí que es una secta porque hace mucho daño. Sí que es cierto que las religiones también hacen daño, pero en este caso es la manera de querer llevar a la gente de una manera tan autoritaria, tan, no sé, para mí eso es una dictadura, es dictatorial totalmente, para mí es que eso, es así. ¿no? Claro, entonces, pues eso, que tratar a las mujeres de una manera como que pues que solo están ahí para tener el hogar limpio, para cuidar o para tal, eso es una cosa que no tiene cabida. Ya, no tiene totalmente de acuerdo. De hecho, los testigos de Jehová lo que hacen referencia es eso mismo, en que la tarea de la mujer básicamente y primordialmente es en tener hijos, en cuidar del hogar y crecerle el ego y el orgullo al marido, porque no tiene mucho más. De hecho, esto es algo que voy a sacar en primicia porque no lo he dicho aún en mi canal, pero hay un momento que, bueno, desde hace ya un tiempo que yo estoy escribiendo un libro, desde que empezó la pandemia. Es un libro que va a ser publicado en Amazon en un par de meses, ¿no? Y entre ellos sí que hay un capítulo, que es el capítulo número 3, que se llama El machismo en la organización. Entonces, justo debajo de todos los capítulos del libro yo he puesto algunas frases que a mí me identifican, y no solo que me identifiquen, sino que también es que contrastan toda la ideología de los testigos de Jehová. Justamente en el subtítulo de este capítulo pone capítulo 3, el machismo en la organización, y entonces, entre comillas, cita a Mary Wollstonecraft, donde dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que yo desde un principio he querido dar. Y claro, que he hecho dar en este capítulo, que hablo mucho más a fondo y saco muchas más cosas que al final en el vídeo tampoco te da tiempo a expresarlas tan bien, ¿no? Así que sí, espero que eso sea de ayuda. Claro, ya lo verás como sí. Yo pienso que todo lo que hagamos basado, claro, por supuesto, basado en cosas realistas y cosas
palpables y cosas que tú puedes contrastar, ¿vale? Que no nos inventemos las cosas, pero yo estoy segurísima de que sí que ayudan. Lo sé, pues por lo que comentaba al principio de la asociación que tenemos o que de la cual soy presidenta, de mujeres que han sobrevivido, bueno, la asociación se llama Amigas Supervivientes, ¿vale? Porque es de, pues eso, pues mujeres que han sobrevivido a esa violencia de género, ¿no? Y muchas de ellas están ahí por el testimonio de otras. Entonces, claro, yo eso ya lo he visto. Entonces, aunque ahora en la asociación de víctimas de Testigos de Jehová y todo el activismo que hay montado alrededor, yo personalmente, como hace tan poquito que estoy ahí, no lo haya vivido, pero ya lo he vivido en el otro lado y sé que funciona, y funciona mucho y ayuda a muchas personas. Entonces, sin duda que el libro que vas a publicar, todos los vídeos que estáis subiendo, toda la información que estáis recopilando, todo eso, más aparte los testimonios en vivo de decir, yo he pasado por aquí, por allí, por allá y estoy aquí para ayudarte o para que mi ejemplo te sirva para abrir los ojos o para apoyarte. Simplemente hay veces que con contar la historia ya te sientes bien en ver que alguien ha pasado por donde tú has pasado y te entiende perfectamente, que no es como si hablas de esto con personas que no lo han pasado y dicen, pero tú ¿cómo has podido pensar eso? ¿Cómo has estado ahí tanto tiempo? ¿Cómo no lo llegan a entender bien? ¿No? Entonces, yo sin duda, y por eso lo hago, creo que sirve para ayudar a muchas personas, ¿no? Así que yo te doy la enhorabuena. Desde el minuto cero lo he hecho, pero es que sigo diciéndotelo y sigo, pues bueno, poniéndome a la disposición que se necesite. Por supuesto, yo he mandado mi testimonio para la denuncia y bueno, pues, pero para lo que se necesite. Yo no me voy a esconder, ni muchísimo menos. A mí el daño ya me lo han hecho y quieras o no, me lo siguen haciendo a través de mi madre. Por lo tanto, es como tú has dicho, voy a por todas y tal, ¿no? Por el daño que te han hecho, ¿no? Pues yo también, es que así es. Pues nada, a luchar. Estamos en esto juntos y no somos pocos. También te digo, para volver un poco a lo que comentábamos antes, al inicio, yo sí que hay, no sé, creo que tengo como 3 preguntas para ir finalizando la entrevista, porque tampoco te quiero sacar mucho tiempo, así que si me permites te lo hago. Claro. Esto es, no sé cómo decírtelo, pero por ejemplo mi madre siempre me ha dicho, ¿no? Dice que me quiere tanto que daría su vida por mí, sin pensarlo si pudiera. Entonces, a lo que yo siempre he pensado, bueno, supuestamente estabas haciendo todo este tipo de ostracismo hacia mi persona por ser leal a Dios y de esa manera no enfurecerlo, para que así pues te recompense con una vida eterna en el paraíso, ¿no? Entonces es un poco, a lo que a mí me suena es una contradicción, ¿no? De daría mi vida por ti, pero en cambio estoy haciendo esto para vivir eternamente. Sin embargo, cuando las pocas veces que he podido planteárselo, pues siempre me ha dicho la frase mítica, ¿vale? Que es la que sabe que no puedo responder. Siempre me ha dicho que para entenderla, la lograré entender el día que sea un padre, ¿no? Entonces, desafortunadamente, yo no soy padre aún, quiero serlo, pero aún sin ser padre, mi opinión personal es que prefiero no estar en un paraíso sin mi hijo que estar en un paraíso eterno sin él, ¿no? Entonces, eso es mi opinión sin ser padre y no creo que por ser padre la vaya a cambiar. Entonces, yo sé que en tu caso eres madre y ahora pues abuela también, una abuela muy joven, pero eres abuela también. Entonces, a nivel personal me gustaría ya, por mí, preguntarte como madre que eres, para ti, ¿tiene algún sentido estas palabras? Porque estoy seguro que no soy el único que las escucha. No tiene ningún sentido, ninguno. No, porque
lo primero que tú tienes que pensar es que tú le has dado la vida a una persona que es tu hija o tu hijo, pero esa persona es libre. Tú no puedes coaccionarla para que haga lo que tú quieras. O sea, tú puedes educarla, sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? O pequeñas, tienes que educarla y tienes que inculcarle unos valores y decirle, oye, no hagas esto porque si metes la mano en el fuego te vas a quemar, no te asomes a la barandilla porque si te caes, ¿vale? Cosas que pueden poner en peligro la integridad física de tu hijo o de tu hija. Pero con respecto al pensamiento, o sea, con respecto a cuando ellos y ellas ya empiezan a tomar sus decisiones y a pensar por sí mismos y por sí mismas, yo puedo tener una charla con ella y decirle, cariño, pues bueno, pues tú sabes que yo no opino así y yo no opino así por esto y por lo otro, pero yo te respeto, por supuesto, siempre y cuando no sean cosas como, pues que, yo qué sé, que se me vuelva nazi, ¿vale? Que eso Sí, claro. ¿vale? Que entendemos, pero que yo sacrificar la relación de mi hija sin haberme hecho, eso me lo dice ella a mí, cuando hablamos del tema de su abuela, pero así por encima, porque ella sí que va a visitarla y todo eso, ella me dice, a ver mamá, yo me puedes decir misa, pero porque tú opines distinto que yo te voy a dejar de hablar, yo voy a dejar de tener una relación contigo. O sea, a mí ya me puede venir el Santo Papa de Roma que yo eso no lo voy a hacer nunca, jamás. Claro, es que eso es así. Y lo que tú comentabas del paraíso, ¿no? A ver, del paraíso. Yo voy a vivir toda mi vida y resulta que voy a vivir sin mi hijo. ¿Por qué? Porque quiero ver a mi madre, quiero ver a mi padre que se ha muerto y tal, y entonces sacrifico, o sea, el no estar con mi hija ahora. O sea, no, es que o vives ahora o ya no vives. Totalmente. es que eso Totalmente. ya cae de cajón, ¿no? Entonces, yo no digo que ellas lo estén pasando bien, porque por supuesto no lo están pasando bien tampoco. Entonces yo creo que va más allá, o sea, va más a la organización, que son los que están manejando los de abajo y las están utilizando a tal grado que vamos, ellas mismas no están a gusto porque están sufriendo, quiero pensar, ¿no? Que ellas siguen queriéndonos, por supuesto, pero que ha llegado a tal manera esa comedura de cabeza y ese tal, que ellas ya de ahí ya no salen. Yo al principio hablando con una psicóloga cuando me pasó esto, primero me dijo, a ver, tú ahora mismo estás afrontando dos duelos, el de tu padre, que se acaba de morir, y el de tu madre, que prácticamente es como que está muerta. Y yo le contaba cosas y ella, la psicóloga me decía, piensa que si tú ahora tu madre, después de tantísimos años invertidos ahí, porque a mi madre la captaron cuando hacía 3 meses había muerto su madre. O sea, van... Sí, o sea, siempre captan el... Exacto. Dice, si tu madre ahora mismo viera las cosas realmente como son, lo pasaría tan mal por haber estado invirtiendo o el pensar todo lo que he pensado durante todo y creído durante todo era mentira. Dice que muchas veces prefieren ni planteárselo, ¿no? O sea, no, es esto y es esto y es esto, ¿no? Porque si no, yo toda mi vida que he vivido, una mentira. Claro. Entonces, claro, también hay que entender, pues eso, que mentalmente, psicológicamente, pues hay más cosas, ¿no? Pero bueno, que de todas maneras yo no cambio vivir en el paraíso para siempre por tener una relación con mi hija ahora mismo. Ni muchísimo menos. No. Lógico.
Muy bien. Ya te digo, yo lo único a comentar en esto, también para quien nos esté escuchando, creo que es que al final lo que te pide la organización es antinatural, ¿no? Ningún padre debería enterrar en vida a su hijo y ningún hijo debería ser rechazado por su padre. Entonces, es simplemente antinatural y antihumano. Luego también lo que es muy injusto es que quien tenga que pagar estas cosas sean los testigos de Jehová de a pie, con los que he dicho 1000 veces que no tengo ningún tipo de problema, que mi guerra es con los de arriba y que la organización nunca tome represalias por estas cosas, ¿no? Volviendo a las preguntas, la otra que te quería hacer es, Maite, ¿has estado a gusto y te sientes bien después de haber hecho esta entrevista? Claro, me siento maravillosa. Qué bien, genial. Sí, Me alegro. sí, claro, claro, he estado muy, muy a gusto y además porque, bueno, pues en este caso porque sé perfectamente que tú entiendes lo que te estoy contando, eso primero, y luego segundo porque, pues lo que he comentado ya a lo largo de la entrevista, ¿no? Sé que esto le va a ayudar a personas a que o abran los ojos o a que se sientan un poco mejor, ¿vale? O a que sepan que nos tienen aquí, o sea, que se pongan en contacto contigo y que quieran hablar con Maite o que, ¿sabes? Que nos tienen para, yo pienso, en mi caso, que me tienen para eso. Como decía una amiga mía, para utilizarme, utilízame cuando quieras, pues eso, porque, No, claro, totalmente. sí, y yo creo que se nota, yo he estado muy a gusto en la entrevista, creo que tú también, no Me sé, alegro. igual. Sí, tanto. Súper a gusto. Súper a gusto. Sí, es importante, eso es muy importante para transmitir, para que llegue lo que está contando. No, Sí. totalmente. Y bueno, y por último, te quería decir, que para mí es súper importante esta, es qué mensaje le darías a esa persona que te está escuchando ahora mismo y también está sufriendo la discriminación y el ostracismo, a lo mejor por parte de un familiar. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a una persona así? Pues mira, el mensaje es que no está sola, o sea, eso es muy importante, que piense que no está sola en esto, que ahora siente dolor, que el dolor cuando es una persona querida la que te está haciendo eso, lo vas a tener, o sea, no se te va a ir. Es como cuando tú pierdes a alguien, cuando muere algún ser querido tuyo, pues el dolor lo tienes, la ausencia esa, el querer, ¿no? El querer muchas veces estar con esa persona y no poder. Eh, es un caso similar, nada más que en vida, por lo tanto es muy difícil y es muy doloroso. Pero con el tiempo se va atenuando ese dolor y entonces empiezas a pensar que tú no tienes culpa de lo que está pasando. Es una decisión que ha tomado esa otra persona, que esa persona la ha llegado a tomar porque influida, ¿vale? Y manipulada por otras personas y y que realmente tú no tienes la culpa de esa decisión. Sé que decir esto cuando estás pasándolo mal es un poco, pero ¿qué es lo que me estás diciendo? Pero acabamos aceptándolo, ¿vale? Aceptándolo, pero de una manera sana, no aceptándolo con un rencor ahí y con un malestar. No, eso es, hay que ir aceptándolo, hay que trabajarlo. Cuesta mucho porque, bueno, pues en nuestro caso estamos hablando de madres y las madres desde que has nacido están contigo, ¿vale? Entonces es muy doloroso tener a una madre ahí mismo y no poder, ¿no?, hacer las cosas que los hijos y las hijas hacen con las madres, ¿no? Pero que eso se va atenuando y que ese sentimiento de culpa que tanto nos han inculcado, que a mí ha tardado muchísimo y todavía lo tengo por ahí escondido, que todavía no se me ha ido del todo, ese sentimiento de culpa hay que quitarlo porque no es culpa nuestra. Entonces, no es culpa nuestra, hay que trabajarlo para
para quitarlo. Que no se puede influir en las decisiones que toman los demás, o sea, influir no quiero decir, tú puedes hacerte cargo de las decisiones que toman los demás o no puedes querer no sé cómo decirlo. A ver, lo que hay que hacer es respetar esa decisión. A ver, igual que nosotros hemos tomado la decisión de salirnos de esa secta por 1000 razones, ellos han tomado la decisión de estar ahí con las consecuencias que lleva eso, que en este caso es dar de lado a sus seres queridos. Bueno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Si resulta que en algún momento podemos hablar con ellos, sí, perfecto, pero no puede ser el foco principal de nuestra vida hacer eso, porque ya hemos perdido bastante tiempo en estar ahí dentro. Entonces nuestro foco ahora tiene que ser el vivir nosotros, nosotras y hacer nuestra vida. Que sí, que es importante mostrarle a la sociedad lo que está pasando ahí dentro, por supuestísimo. O sea, eso por supuesto, y hay que apartar el tiempo que sea necesario y los esfuerzos que sean necesarios para que se vea, pero que no se convierta en algo pesado para nosotros, porque tenemos que seguir, la vida es muy, muy chula, aunque pasen cosas, pero eso es vivir, pasan cosas buenas y malas, pero es vivir. No podemos estar esperando a que si viene un paraíso, no viene un paraíso, porque, y todo lo demás, ¿qué hacer? Todo el tiempo perdido ahí, sin bailar, no. Hay que esperarlo. Totalmente. Luego, claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, en mi caso también, pues debido a todo ese sufrimiento mental y psicológico, yo tengo fibromialgia, que es otra de las cosas que he visto. Muy común. Claro, que es muy común, que yo no lo sabía y es una cosa de las que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Entonces, claro, todavía es más penoso decir, a ver, que ahora lo voy a arrastrar toda mi vida con esta enfermedad por todo lo que vosotros me habéis querido meter ahí en la cabeza y seguís intentando hacerme daño con mi madre, ¿no? Pero bueno, sí, que a pesar de eso hay que remontar y que seguir para adelante y ayudarnos unos a los otros y ya está. Y que cuando un testigo de Jehová toca la puerta, pues tú le abres y le cantas las 40 y ya está. Así te quedas muy feliz. Totalmente. Sí. De hecho, también volviendo un poco así al libro que estoy haciendo, hay una parte de... Bueno, es que es un libro bastante hardcore donde contradice con citas y referencias, pues todas las bases en las que creen se van bastante a la basura. Y bueno, y también te dice, son años de investigación y de estudios, entonces también te dice un poco cómo refutar las cosas, ¿no? Las típicas cosas pues que te dice un familiar cuando ya estás fuera, cuáles son las típicas cosas que los vas a dejar sin argumentos. Aunque ahora mismo haya un testigo de Jehová a lo mejor viéndome y pensando eso es imposible, pues cómprate el libro y luego me lo cuentas. Entonces, antes de irnos, pues bueno, me gustaría recordar lo que es el email aquí abajo de lo que es la Asociación Española Víctimas Testigos de Jehová. Y bueno, también en caso mío, pues como habéis podido ver durante todo el vídeo, aquí abajo está mi email, si necesitáis contactar conmigo. Y sobre todo, ¿por qué no? Porque me parece igual de importante mandar un saludo también pues a la organización de Amigas Supervivientes, donde Maite está colaborando. Creo que es genial. Y si hay cualquier cosa que creas que yo pueda aportar en algún momento, dímelo porque estaré encantado de sacar tiempo para hacerlo. Por lo demás, muchísimas gracias, Maite, por haber venido aquí al canal de Un Tío Libre a expresar cómo es y los consejos que da una tía libre como tú. Y bueno, poquito más. ¿Alguna cosita más que quieras decir, Maite? Pues nada, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar esto aquí no se contigo y que lo oigan tantas personas. Y también
lo mismo, ponerme a tu disposición para lo que necesite, para charlar de cualquier tema o cualquier cosilla. Yo enseguida me conecto. Has visto que ya me he conectado bien. Y ya está. Ahora ya he aprendido. Genial. Así que... No, pues muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón te lo digo. Y tú y yo seguro que mantenemos el contacto igual. Así que bueno, con esto paso a despedirme. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.